Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación al ingeniero David. Muchas gracias a la CITI, a la Sociedad de Ingenieros. Mi nombre es Yamil Vaca, soy ingeniero en redes y telecomunicaciones. Y vamos a comenzar con esta charla que es muy corta sobre selección de cables de fibra óptica para diseño e instalación de redes y planta externa. ¿Ok? Bueno, la fibra óptica, como ustedes saben, la fibra óptica es el medio, el mejor medio para transmitir Internet y para transmitir datos. Esta fibra óptica se usa para interconectar continentes, para interconectar países y para interconectar al mundo, en realidad no para que exista el Internet, ¿no? Si no fuera por la fibra óptica, fuera muy difícil ver un video online así súper rápido, en mucha calidad. Y bueno, ¿no? Bueno, la fibra óptica tiene finos hilos de vidrio, sumamente transparentes, eh, transparente o de plástico que conducen la luz y se utiliza para transmitir señales de comunicación. Entonces, la fibra óptica eh, tiene, tiene un recubrimiento que se le llama buffer, es un recubrimiento, tiene un revestimiento que es el cladding y tiene el núcleo. Ya aquí voy a apuntar ahí. Y tiene el núcleo, que el núcleo es donde está la fibra óptica, que es el que transmite el haz de luz. El haz de luz se transmite de origen a destino sin pérdida de energía y ahí en el haz de luz va encapsulado el dato, ¿no? Ya puede ser un video, puede ser un correo, una charla por WhatsApp, lo que ustedes quieran, ¿no? Como ustedes saben, ahora que todos tenemos WhatsApp, se puede llamar gratis a cualquier parte del mundo, ¿no? Si la otra persona también tiene WhatsApp, ¿no? Entonces, por el núcleo de la fibra óptica es el que se transmite el dato. ¿Okay? El núcleo, el centro de la fibra a través de la cual se transmite la luz. El revestimiento, cladding, es la capa óptica exterior de la fibra que mantiene la luz en el núcleo y la conduce a través de él, incluso en curvas. Y el recubrimiento exterior de plástico resistente que protege el vidrio de la fibra de la humedad o del daño físico. El recubrimiento buffer es la parte de la fibra que se desecha para realizar la terminación o el empalme. O sea que cuando vamos a hacer una fusión de la fibra óptica, eh, el recubrimiento es la parte que se desecha, ¿no? Como este tema es de distintos tipos de cables para diseño o instalación de fibra. Entonces aquí vamos a hablar un poco de, por ejemplo, este cable que es el cable óptico relleno. Ya el cable óptico relleno obligatoriamente tenía que ser PKP. PKP para que la cubierta interna aislara el gel de las aramidas. Ya estructuralmente en tramos urbanos la doble cubierta no tiene función mecánica. La aramida o Kevlar, aramida o Kevlar, es un tipo pelusa que tiene la fibra óptica, que es la que le da resistencia y la que le da resistencia al cable. Entonces, por eso es que cuando la fibra se estira, entonces la aramida es el que le hace resistencia al cable de fibra óptica. ¿Okay? En esta parte tenemos un núcleo y tubos rellenos con gel tixotrópico. Ya algunas fibras tienen estos gel tixotrópicos, que estos geles son las que evitan la entrada de agua al cable. Entonces, estos cables, como son de exterior, este gel evita que se llene de agua o que se humedezca, ¿no? También tenemos el cable óptico seco, que es sin el gel, en el núcleo se puede considerar la cubierta interna. Sin embargo, los tubos siguen con gel. Entonces, este cable, la parte de aquí de la cubierta interna no tiene gel, pero dentro de los buffers sí tiene gel. Ya es un tipo de cable, ¿no? Que es un cable óptico seco. Este es relleno totalmente y este es seco. Y aquí viene el cable óptico totalmente seco, que no tiene el gel ni dentro del buffer ni dentro de la cubierta. ¿Ya? Los cables exterior o que van debajo del agua, normalmente, si usamos las normas correctas, tienen que tener el gel para que evite la entrada de agua, porque está en el exterior, ¿no? Está propenso a que le llueva, al sol, y si está debajo del agua, obviamente se puede humedecer.
¿ya? Comparación de cables autosoportados. Ya, ahorita vamos a hablar más adelante sobre autosoportado. Para comenzar, vamos a ver ese tipo de cable que es PKP relleno, PK núcleo seco y PK totalmente seco. ¿Ya? ¿Qué significa PKP? Cubierta de polietileno, la K, capas de fibra de aramida o tipo Kevlar y cubierta de polietileno. O sea, tienen estas tres capas. Este cable relleno tiene tres capas, tiene dos y tiene dos, que es el totalmente seco, lo que veíamos anteriormente. Bueno, tenemos dos tipos de fibra. Dos tipos de fibra óptica. Una es multimodo y otra es la monomodo. Ahorita vamos a hablar de la fibra multimodo. La característica de la fibra multimodo, en la fibra multimodo se soporta gran ancho de banda, distancias hasta 10 kilómetros, y la fibra tiene medidas de 10, 125 micras. 10 es el núcleo y el revestimiento 125, o de 62.5 y 125 micras, o sea que es muy, muy pequeño, ¿no? El cable de fibra óptica es al tamaño de un cabello, así de delgadito, ¿ok? Por eso es cuando se usa para hacer fusiones o para hacer cualquier tipo de trabajo, se usa herramientas específicas para este tipo de trabajo. En la fibra multimodo tenemos varios tipos, varias categorías. Por ejemplo, la OM1, OM2, OM3, OM4. ¿Ya? Estas fibras son las actualizaciones de las versiones anteriores. Por ejemplo, la fibra OM1 no soporta ni 40 gigas ni 100 gigas, tampoco la OM2. Recién en la categoría OM3 multimodo soporta 40 gigas entre 100 y 330 metros y 100 gigas en 100 metros. Y en la OM4 soporta 40 y 100 gigas, pero a más distancia, ¿no? Aquí a 150 metros, 40 gigas, y 150 metros a 100 gigas. Entonces, tenemos nosotros que conocer la diferente categoría de la fibra multimodo para hacer cualquier proyecto. Un ejemplo, que me digan, queremos unir dos bancos y queremos pasar 100 gigas. Entonces, ¿a qué distancia están? Están a 100 metros, entonces, o a 120 metros. Entonces, si están a 120 metros y quiero pasar 100 gigas, yo tengo que comprar una fibra OM4, multimodo OM4, para que soporte esa distancia, porque si compro la OM3, ya la distancia sobrepasa los 100 metros, no van a llegar los 100 gigas a pasar. ¿Ya? Aquí a ver. Bueno, y ahora tenemos la monomodo. Las características de la monomodo es la siguiente. Se puede pasar gran ancho de banda, distancias superiores a los 100 kilómetros. Como vimos anteriormente, la multimodo es distancia hasta 10 kilómetros, nomás dice, ¿no? Pero la monomodo ya es hasta 100 kilómetros, o sea que para distancias largas usamos la fibra monomodo. Y sus fibras son de un tamaño de 9 micrones y 125 micrones de revestimiento, núcleo y revestimiento, o de 10 micrones y 125 micrones, como también núcleo y revestimiento. ¿Ya? Entonces, la fibra monomodo es mucho más pequeña que la multimodo. ¿Ya? En la fibra monomodo podemos llegar hasta a pasar grandes anchos de banda, pero a distancias mayores. Es muy importante conocer el tipo de fibra óptica, porque cuando uno se enfrenta a un proyecto, eh, no sé, cablear fibra óptica por el océano entre Bolivia y Chile, Bolivia, Brasil, entonces tenemos que saber qué tipo de fibra elegir para hacer este tipo de cableado, ¿no? Eh, Como ustedes saben, varias empresas tienen salidas internacionales de fibra óptica y con esas salidas el Internet se hace más rápido, ¿no? Bueno, y la diferencia entre fibra monomodos y multimodos, ¿no? Distancia entre 100 y 250 kilómetros, la monomodo, y la multimodo entre 2 y 10 kilómetros. Ancho de banda de la monomodo 10 gigas y de la multimodo 100 gigas. Longitudes, bueno, se trabaja longitudes de onda en lo que es fibra óptica. Aquí vemos estas tres longitudes de onda, 1310, 1490 y 1550 nanómetros en la monomodo, y en la multimodo podemos usar la 850, la y 1310. Estas longitudes de onda son
de lo que es FTTH, Fiber to the Home. Usamos estas dos longitudes y esta longitud de onda 1550 se usa para KTV, para televisión por cable. Y aplicaciones para FTTX como FTTH y punto a punto, y la multimodo. Pasa que la fibra óptica multimodo se usa en data centers, se usa en centros de datos, donde están, las distancias son muy pequeñas, pero con grandes anchos de banda. O sea, en las centrales de una empresa, ¿no? Donde están sus routers, sus switches, sus servidores, etc. Bueno, aquí tenemos un tipo de buffer, que es el tight buffer, que es un buffer ajustado. Este tipo de fibra es una fibra ajustada, ¿no? Tiene excelente protección mecánica, es fácil conectorización, libre de gel y doble recubrimiento. El doble recubrimiento se usa normalmente para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cable que es antirroedor, ¿no? Que más adelante vamos a hablar, que es para que los roedores no lo puedan dañar el cable. Entonces, este cable que es tight buffer, que es ajustado, quiere decir que el núcleo está, la fibra óptica está ajustada con un buffer. Este buffer, o sea, es bien pequeño el buffer y la fibra óptica está ajustada, ¿ya? Esta es su construcción. Recubrimiento, el buffer, la aramida, esta es la fibra óptica, este es el revestimiento y aquí adentro está el núcleo de una fibra óptica, ¿no? Ahora tenemos el tubo holgado. El tubo holgado, o loose tube, es una fibra que tiene canal cable más denso. O sea, si se dan cuenta, el tubo está, o el buffer está aquí, es más grande y están las fibras ópticas más denso, es más densa, ¿no? Bueno, tiene una conectorización delicada, tiene gel hidrófugo, pérdida de protección y exceso de fibra, migración axial. Bueno, el hidrófugo es el que no deja pasar la humedad, evitando las filtraciones de agua, ¿no? Entonces, estas fibras ópticas están hechas para, como les digo, para exterior, ¿no? Este es el elemento de tracción que les dije anteriormente, este es el Kevlar o aramida. Y esa sería la construcción del cable del tubo holgado, ¿no? Aquí las fibras ópticas están más sueltas, ¿no? No están tan ajustadas como el anterior. Diferencias en holgado tiene una gran cantidad de fibras por tubo y ajustado 1 o 2 fibras por buffer. Puede ser en holgado con o sin gel hidrófugo y en ajustado sin gel hidrófugo. Menos flexible, flexible. Densidad fibras altas, densidad fibras bajas para ajustado. Conexión por fusión, conexión directa. Planta externa comúnmente lo que es holgado, por lo que tiene los gel hidrófugo, y el ajustado es distribución de interior, ¿no? En el interior. Aquí se dan cuenta, miren, ¿no? Este es el ajustado y esta es la estructura holgada, ¿no? O sea que el buffer está más denso, ¿no? Más grande, y aquí más pequeño, más ajustado, ¿eh? Es su nombre, ¿no? En realidad. Bueno, también tenemos tipos de cubiertas. Hay cubiertas externas, cubiertas exterior de polietileno para exteriores, muy resistente a la humedad y a los rayos UV, con humos no nocivos. Esa es una cubierta de polietileno. Hay otra cubierta que es una norma americana, que es el LSZH, material libre de halógenos para interiores, no propagador de la llama o del fuego, también puede contener aditivos contra UV. Entonces, este LSZH es low smoke, cero halógeno, o sea, bajo en humo y no desprende halógenos, ¿no? Toxinas o humo nocivo por ejemplo, que esté en un interior de un edificio y tengamos un cable polietileno, nomás que no tenga la norma, el LSZH. Entonces, si hay un incendio dentro del edificio y no tenemos el SZH, posiblemente ese cable sea más inflamable y desprenda desprenda halógeno. Entonces, cosas que como si tuviéramos el SZH no pasaría. Es una diferencia, un ejemplo. También tenemos distintos tipos de armaduras, unas que son dieléctricas, las armaduras como el Kevlar, la pelusa que le decía que es el Kevlar o aramida, y la fibra de vidrio.
Y cuando es metálica, tenemos alambres de acero galvanizado y acero corrugado. Esta es una dieléctrica, que es fibra de vidrio o Kevlar, y esta es una metálica, ¿no? Depende de dónde vamos a usar el tipo de cable, ¿no? Puede ser que la metálica la usemos en una zona donde hay muchos roedores, donde en el exterior que sea subterráneo, entonces ahí sí podríamos usar la metálica, ¿no? Y en otros lugares, como en los postes, que es más, no hay muchos animales, se podría decir, se puede usar la dieléctrica. O también la dieléctrica podemos usar la fibra óptica con cable, con armadura dieléctrica, dentro de los centros de datos, ¿no? En los data centers, donde están los racks, donde hay harta energía, hay harta corriente, hay hartos equipos energizados, usamos el dieléctrico para que no haya alguna inducción o cualquier problema. Tenemos estos cables, los cables armados, los dieléctricos, ¿no? Aquí tenemos el Kevlar, tenemos distintos tipos, ¿no? de combinaciones. Este, por ejemplo, tiene una cubierta externa, tiene Kevlar y tiene dos cubiertas externas. O sea que nosotros podemos hacer un proyecto de acuerdo a lo que nos contraten, ¿no? A lo que el cliente requiera. Y tenemos la metálica, ¿no? Que son para protección del mismo cable, le da más protección en realidad. Esto es lo que le decía, protección contra los roedores, armadura de trenzas dieléctricas o de trenzas de acero, o doble cubierta. Se usa doble cubierta, en este caso, mire, este tiene doble cubierta, este también tiene doble cubierta, y armaduras dieléctricas o de trenzas de acero. Ahora, ¿por qué es que el roedor, en este caso el ratón, puede morder un cable? ¿Para qué? No es porque quiera morderlo nomás, es porque se abre espacio dentro del cable. Miren, se abre espacio dentro del cable y él se queda ahí para protegerse, para, no sé, y también para desgastar sus dientes. El ratón necesita desgastar su diente en cualquier cosa, entonces eligen los cables cabalmente de fibra, ¿no? Entonces, a veces pasa que por culpa de un ratón se queda toda una ciudad sin internet, se puede quedar, ¿no? Pero bueno, ya continuamos entonces. Este es un cable resistente al fuego que tiene la norma americana IS 63331-25. Que la norma es la que le comenté anteriormente, que es el Low Smoke Zero Halógeno. Las siglas impresas en la cubierta exterior de estos cables indican que el material que los compone es de baja emisión de humo, o sea, Low Smoke, y sin halógeno, cero halógeno. El principal factor de riesgo en estos casos son las emisiones de gases, no solo por la toxicidad, sino también por la reducción de la visibilidad, ¿no? Ustedes saben que en un incendio la visibilidad es clave, ¿no? En las instalaciones al momento de enfrentar una evacuación. Los cables LSZH son altamente resistentes a las llamas. Su principal componente es el polipropileno. Si son expuestos al impacto del agua, sus gases no se descomponen en formas tóxicas como sucede con las cubiertas de PVC. También por estos diferenciales suelen ser más caros. Claro que cuando uno pide un cable con LSZH es un poco más caro porque tiene una norma una norma americana, ¿no? Low Smoke Zero Halógeno. Y aquí nos muestra una vez más una fibra LSZH, ¿no? Un modelo, ¿no? Porque hay varios, ¿no? Ahí baja emisión de humo y no propagador de la llama, ¿no? Entonces este es un cable para interiores, para edificios, ¿no? Especial para eso, ¿no? Bueno, aquí hay una diferencia en la construcción del cable, ¿no? Entonces tenemos la fibra óptica, que en la fibra óptica está el núcleo y el revestimiento, ¿no? Después viene el buffer, que es como un tubo que proteja la fibra. Están los elementos de tracción, que este es el Kevlar o aramida. Aquí también tenemos una cubierta interior, tenemos una armadura y tenemos una cubierta exterior. Obviamente, este es un cable con doble cubierta, ¿no? Y con armadura, porque no puede tener solamente una cubierta y sin armadura también. Lo que sí o sí la fibra óptica, el cable de fibra óptica va a tener es la fibra óptica, el buffer, que en la fibra óptica está el núcleo de revestimiento, el buffer y la cubierta externa, digamos, una, pues, eso es lo que sí o sí va a tener. Después ya podemos añadirle doble cubierta, armadura, etcétera, de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿no? Bueno, tenemos tipos de cable de fibra óptica. Los cables duplex, zip-cord, consta de dos cables simplex unidos para proporcionar un enlace doble. Se trata de cables de planta interna y para distancias cortas.
¿no? Son como los o cables de conexión patch cord. Los cables patch cord, o sea, los zip cord son cables pequeños de 3 metros hasta 40 metros puede ser. Son de interior y son bien, se podría decir, son bien, se pueden doblar, ¿no? Tienen un radio de curvatura bastante pequeño, ¿no? Los cables de distribución son cables de planta interna que se utilizan en troncales, en backbone, o redes de cable instalado de forma permanente, utilizan cuando se necesitan más fibra, o sea, no solo una fibra, no unas 10, 8 fibras, hay cables de 8, de 12, de 24. Los breakout son un conjunto de cables simples con una chaqueta que recubre, generalmente se utiliza cuando necesitamos cables resistentes y la terminación de cada fibra se realiza directamente para conectarse al equipamiento. Tiene una chaqueta, tiene fibras con recubrimiento buffer de 900 micrones y cables simples individuales, ¿no? Bueno, ya mencionamos lo de estructura holgada y también ya mencionamos, ¿no? los cables blindados que tienen chaqueta, aramida, tienen cubierta, tienen buffer, el elemento central, siempre existe un cable de fibra óptica que es el elemento que le da fijación al cable. Y los cables tipo cinta ribbon, estos cables son muy interesantes porque contienen fibras dispuestas en formas de cinta, lo que cabe una mayor cantidad de fibras en un determinado tamaño de cable. Este tipo de cable ha adquirido popularidad cuando se trata de cables de planta externa con gran cantidad de fibras por cable, ya que las cintas ribbon pueden empalmarse como una unidad, lo que acelera la instalación. Estos cables tienen una cinta ribbon, que se le llama, que es un cable agrupado por 12 fibras. Entonces, con una sola fusión, fusionamos 12 hilos de fibra. Por eso es que es cinta ribbon. Esa es la cualidad de este cable. También tenemos cables de fibra óptica OPGW, más conocidos por sus siglas en inglés, OPGW, que es Optical Ground Wire, que es cable, es un tipo de cable que se usa en línea de transmisión de energía eléctrica. Este cable combina las funciones de aterramiento y telecomunicaciones. Un cable OPGW contiene en el interior una estructura tubular con una o más fibras ópticas, ¿ya? Y en el interior, hilos de acero y aluminio se encuentran instalados normalmente en la parte superior de las torres eléctricas de energía. La parte conductiva del cable tiene como función aterrizar las partes adyacentes de la torre y enlazar los conductores de alta tensión entre las descargas atmosféricas. O sea que este tipo de cables se usan en las torres, donde pasa alta tensión de energía eléctrica, ¿no? Aquí en Santa Cruz, en las torres de la CRE, ¿no? Entonces ahí se usa este tipo de cable OPGW. ¿Por qué? Porque cumple la función de aterrar la energía, ¿no? Y este cable es bien pesado, porque su estructura es bien dura, ¿no? Instalaciones en planta externa. Las instalaciones en planta externa OSP pueden clasificarse en 4 categorías, ¿no? Aquí la vamos a conocer. Bueno, tenemos distintos tipos de subterráneos. O sea, los cables se colocan en conductos subterráneos, generalmente en subconductos corrugados, colocados dentro de los conductos. También se pueden soplar en canalizaciones instaladas mediante la apertura de zanja o mediante el uso de excavadoras. El término de soplar es una máquina que mediante un soplado muy fuerte, muy potente, la traspasa la fibra hacia el otro extremo, ¿ya? También tenemos tendido de fibra óptica mediante el uso de excavadoras. Tenemos tendido subterráneo directo. Tendido subterráneo directo, los cables se colocan bajo tierras directamente en zanjas sin conducto. O sea que mediante el uso de excavadoras o perforación direccional, estos cables se hace en una zanja en la tierra y se pone el cable. Y no se usa ductos, ¿no? Ni tubo ni tuete. Es un tipo de tendido subterráneo. Tenemos entonces 3 tipos de cableado aquí no subterráneo. Directamente enterrado, claro, directamente enterrado, este es con una sopladora que le mencioné hace un momento, y ya es con tubos, ¿no? Con tubetes. Ahí están los tubetes y ahí por ahí metemos la fibra óptica.
Tenemos algunos modelos también de tipo de cable. Por ejemplo, tenemos este PDP, que es polietileno, dieléctrico, polietileno, es una combinación. Ahora tenemos otro, DPDP, dieléctrica, polietileno, dieléctrica, polietileno. También tenemos una DSP, dieléctrica, steel, que es de acero, y polietileno. Entonces son diferentes modelos de fibra óptica que se usan para diferentes aplicaciones en cuanto a cableado, ¿no? También tenemos dos tipos de cableado aéreo. Uno es el cableado de vanado, su instalación de cable sobre una red de mensajero ya instalado. El cable de fibra se costura en el mensajero. Entonces, uno pone el cable en un mensajero y se va costurando con una máquina. Se va costurando y así ya queda junto al mensajero, ¿no? Y el otro es el ADCS, es autosoportado, el cual este tipo de cable tiene mayor protección de la chaqueta o cubierta y permite, según el fabricante, realizar el tendido sin necesidad de cables mensajeros. Estos cables mensajeros son ADSS, tienen una malla que son unos herrajes que sostienen los cables en los dos extremos de los postes. No necesita estar costurado el cable, entonces lo sostiene en cada lado de los postes. De esta forma, esta es la máquina que es que costura el alambre, lo costura a la fibra óptica al portante de los postes, ¿no? Ahí sería, ¿no? Esta es la máquina que hace la costura y une la fibra óptica que estamos cableando por el cable de los postes, ¿no? Esta sería la máquina, una máquina devanadora sería esta máquina, ¿no? Y esa es la función, ¿no? Ahí se costura así. Claro que se necesita un alambre para devanar y, es adecuado, y se trabaja una o dos personas, ¿no? Haciendo el respectivo cableado. Y bueno, hay aéreo autosoportado. El vano se le dice a la distancia que hay entre poste y poste. ¿Ya? Entonces vos tenés tenemos que elegir un cable y saber qué distancia hay entre poste y poste. Entonces se dice un cable de 12 hilos de fibra óptica con un vano de 40 metros. El vano quiere decir de 40, que entre poste 1 y poste 2 hay esa distancia de 40 metros. ¿Ya? Condiciones de instalación área NESC. En las condiciones climáticas, liviano o medio, indica la tracción aplicada, ¿no? La tracción aplicada se debe saber el cable, ¿ya? Máximo voltaje inducido, anti-tracking. El cable tiene que resistir la inducción o energía y ser dieléctrico. Cuando un cable está cerca de los cables de energía, tiene que ser anti-tracking, ¿no? Que tiene que resistir la inducción y ser dieléctrico, ¿no? También que son los antihumedad, que son los gel, ¿no? Las cubiertas exteriores, que es de polietileno o resistencia o LSZH, ¿no? Que ya hemos venido hablando en el transcurso de la charla, ¿no? Bueno, y tenemos más modelos, Aldi Electric Cell Support. ADCS es Aldi Electric Cell Supporting, o sea, es un cable autosoportado que es dieléctrico. Eso es ADSS, ¿ok? Y bueno, tenemos los tipos de cables de interior, que son LSZH, y los de polietileno, que son de exterior, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un tipo de elección de fibra óptica, ¿no? Tipo de fibra óptica. ¿Qué fibra querés? ¿Multimodo o monomodo? Elijamos monomodo. Número de fibra de 1 a 12, 12. Tipo de cable, ajustado, tie buffer, holgado, o es el tipo de cable FlexiTube, ¿no? Entonces aquí elegimos un loose tube. Tipo de instalación, interior, exterior, ¿no? Resistencia de roedores, quieres que tenga resistencia de roedores, ligera, media, alta, extrema, depende de la situación, ¿no? Donde vas a cablear. Y comportamiento al fuego, si quieres que sea resistente al fuego o con una norma europea o una norma americana. Y propiedades generales, que sea cable dieléctrico, metálico, cable sensor, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco más de algunas herrajes que se usa por ejemplo, esta abrazadera es una abrazadera fija galvanizada para postes. Cuando vamos a cablear la fibra óptica, se tiene que vestir los postes. Tenemos que vestirlos de esta manera para poder poner los cables, ¿no?
Se usa uno por poste. Ya aquí, esto de acá vamos a pasarlo ya que se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, los cables de fibra óptica tienen normas y tienen código. ¿Qué es una norma? Una norma contiene especificaciones acerca de los componentes del sistema o cableado, el rendimiento, transmisión, la arquitectura de los sistemas y los procedimientos de mediación necesarios para verificar instalaciones de redes de cable. En general, y los códigos se relacionan con cuestiones de seguridad, como aquellas relaciones con la edificación, la electricidad y los incendios en los Estados Unidos. El código eléctrico estadounidense NEC es un código general que se utiliza para la seguridad en instalaciones de equipos y tendidos eléctricos, ¿no? Y aquí tenemos algunos códigos, normas y códigos que usamos para la elección de cables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos G652, G653, G657, ¿no? Son códigos y normas que se usan para tener un cable. Por ejemplo, el cable, el patch cord que les mencionaba, tiene una norma G657, ¿ya? Que la norma G657 quiere decir que el radio de curvatura es muy pequeño, ¿ok? Y los cables de última milla normalmente son G652. El G652 tiene un ángulo de curvatura más grande, o sea que no podemos doblarlo mucho este cable porque se rompe. Bueno, que tiene su función es ser más duro que flexible, ¿no? Porque va a estar en el exterior, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este tipo de normas. Tenemos aquí el área de tipo riser y plenum. Cuando se realiza la planeación de cableado, hay que considerar en qué áreas serán instalados nuestros cables. Hay dos áreas donde usualmente van los cables. Las áreas tipo, estamos hablando de edificios, las áreas tipo riser, que son, y las áreas tipo plenum. Las áreas tipo riser son las que conocemos como la vertical, en este espacio donde los cables viajan en forma vertical. Esta parte son las áreas de tipo riser, ¿no? Que es un cableado de interior. Y las áreas de tipo plenum son las que se encuentran entre el plafón y la losa, o sea, pues se podría decir en el tumbado, ¿no? En estas áreas conviven los sistemas de iluminación, aire acondicionado, entre otros. Según la norma NFPA 70, las áreas tipo riser deben de ir con cables retardantes al fuego. Mientras que en las áreas plenum la norma es más rigurosa, ya que esta es una constante entrada y salida de aire, lo que conlleva a más oxígeno que alimentan el fuego. Entonces, tienen que tener sus normas, ¿no? El SZH, ¿no? Estos cables, porque están en el interior, ¿no? Y más que todo esta plenum, ¿no? Que está dentro, donde están todos los cables de energía, los aires, eso es lo que nos indicaba. Esta es un tipo riser, ¿no? Que es vertical, ¿no? Siempre en uno de los edificios hay su canal, su conducto de telecomunicaciones por donde van las escalerillas y van los cables, ¿no? Ya conocemos lo que son libres de halógenos, los LSTH lo hemos explicado anteriormente. Y bueno, esa fue la pequeña charla que tuvimos hoy día. Este tema es muy amplio y nos quedamos todo el día hablando de las normas y de los códigos de los cables. Y es muy interesante aprender todo esto porque la fibra óptica es la que une el Internet, no en este día el Internet, por la que transmitimos y por la que nos conectamos a todos los servidores a nivel internacional, a nivel mundial, es con fibra óptica, ¿no? Entonces yo le doy las gracias a la Sociedad de Ingenieros, a la CITI, al ingeniero David, a todos los colegas, y bueno, eso es todo de esta pequeña conferencia, ¿no? Ingeniero Yamil, por parte del Colegio de Ingenieros en Tecnología de la Información y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, darle las gracias por la presentación y esperemos que no sea la última ocasión en la que podamos disfrutar de este tipo de conversaciones y ya estaremos invitándolo para otros eventos. Gracias.
Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.